lamentablemente no están muy desarrolladas, que son la biomasa y la geotermia. Dos tecnologías que a mí me gustan mucho porque son de varios países. Vamos a hablar primero de cómo está la geotermia en el Perú. Acá ustedes pueden ver el mapa del potencial geotérmico que nosotros tenemos. En el año 2012 se publicó el Plan Maestro de la Energía Geotérmica en el país, ¿no? Nosotros, de acuerdo a ese plan, tenemos 2.800 megas de potencial para la generación eléctrica con geotermia. Sin embargo, el INGEMET ha continuado con los estudios de este potencial y ha determinado que hay nuevas zonas, ¿no?, que no habían sido identificadas, como el área de Paucarani, que tiene un potencial de 72 megas adicionales, y la zona también de Casírica y Apuma, ¿no? De estas zonas, el eje volcánico sur, ¿no?, las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, son las que tienen el mayor potencial y concentran más del 57% del potencial geotérmico del país. Acá ustedes pueden ver estas zonas, ¿no? Son las principales. De hecho, 1.597 megas se encuentran en esta región o en estas regiones del sur. Y esto es algo interesante porque las regiones del sur tienen una alta demanda energética, ¿no? Sobre todo por el desarrollo de las industrias que se encuentran en la zona sur, como la industria minera. Acá ustedes pueden ver una distribución del potencial de estos campos geotérmicos, ¿no?, de acuerdo a la capacidad. Un 31% de estos campos tiene un potencial de generación mayor a 50 megas, con lo cual estamos hablando que con geotermia nosotros podríamos estar generando centrales o colocando centrales de generación eléctrica de gran capacidad. ¿Cómo estamos de acuerdo a la parte ambiental, no? A veces muchos se temen, ¿no?, de que proyectos de generación de energía tengan algún impacto o tengan impactos ambientales. En realidad todos los proyectos tienen impactos ambientales. Sin embargo, en el caso de la geotermia tenemos unas condiciones especiales que favorecen el desarrollo de proyectos por su menor impacto. Dentro de estas condiciones está que en realidad ninguno de los sitios geotérmicos se encuentra dentro de áreas naturales protegidas o dentro de sus zonas de amortiguamiento, ¿no? Sin embargo, hay algunos sitios como Chungará, como Putina Grande, Borateras, Chilicopa, Vilacota, que se encuentran dentro del área regional o dentro del área de conservación regional Vilacota-Maure, que en realidad ya tiene un plan maestro que incluye la geotermia y le ha colocado que la geotermia es una actividad de generación de energía compatible con el desarrollo de esta área natural protegida, ¿no? Bueno, tampoco tenemos, digamos, ningún sitio Ramsar o estos sitios con importancia para aves cerca de ningún sitio geotérmico. Y en el caso de las comunidades campesinas, sí, los sitios geotérmicos se encuentran muy cerca de comunidades campesinas. Sin embargo, esto yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el desarrollo de proyectos geotérmicos podría tener muchos beneficios sociales para el desarrollo de estas comunidades, porque, como les voy a mostrar más adelante, hay muchas formas de trabajo en conjunto entre los desarrolladores de proyectos geotérmicos y las comunidades. Por ejemplo, no solo en términos de generación de empleo, sino también en temas de usos directos y nuevas actividades económicas que se pueden desarrollar con las personas de las comunidades, ¿no? Aquí quiero mostrarles un cuadrito haciendo un poco de mea culpa en términos de cuánto venimos nosotros estudiando la geotermia y cuánto en realidad hemos desarrollado. Nosotros hemos iniciado estudios relativos a la geotermia desde los años 70 en realidad, ¿no? Tenemos estudios inicialmente con apoyo de la cooperación italiana, luego hemos hecho estudios con apoyo de la cooperación japonesa, tenemos un plan maestro, ¿no? Y digamos que todos estos estudios luego se han complementado con estudios del INGEMET, que hasta ahora se vienen realizando, y por lo tanto información recopilada a nivel superficial hay en abundancia en el país.
Y lamentablemente, pese a tener toda esta información, nosotros todavía no estamos desarrollando proyectos de generación eléctrica. Y esto es algo en verdad muy triste porque ya hay otros países en la región que han iniciado igual que nosotros, o muy parecido, en los años 70 también, y que ya cuentan con proyectos en camino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, ya tienen su central geotérmica Cerro Pabellón, que ahorita no solo tienen los 48 megas iniciales, sino que ya tiene una ampliación de 33 megas adicionales. Y tenemos también a la central, bueno, al futuro proyecto de Laguna Colorada en Bolivia, ¿no? Y se vienen muchos proyectos más en Colombia también. Entonces, de alguna manera, otros países de la región ya están avanzando en términos de geotermia y en nuestro caso todavía no. Acá un poco lo que les mencionaba, ¿no? Y ya habíamos identificado cuáles son aquellas áreas geotérmicas que tienen un alto potencial y además que tienen menores obstáculos para su desarrollo y les habíamos colocado acá como de prioridad A, ¿no? Si ven este mapa, este plan maestro que salió del año 2012, se tenía planificado que proyectos de prioridad, es decir, proyectos con menores obstáculos, limitaciones o permisos necesarios, podrían estar ingresando desde el año 2016. Ya estamos año 2022 y todavía no tenemos ningún proyecto en realidad que ya esté por iniciar. Bueno, tenemos dos proyectos, que es el caso de la empresa filipina EDC, que tienen a Chumani y Keio Pacheta en marcha, con un estudio ambiental también en marcha, sin embargo todavía no ven la luz, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que considerar, ¿no? Para futuros desarrollos. Acá les presento dos mapas. El primero con referencia a la ubicación de unidades mineras y el de la derecha, acá ustedes pueden ver la ubicación de las zonas con potencial geotérmico. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque como yo les decía, en términos geológicos, en realidad la geotermia proviene de zonas calientes, zonas volcánicas que se han formado mineras allí. Entonces, eso significa que nosotros podríamos generar energía para abastecer de manera constante las 24 horas del día a industrias que consumen una alta cantidad de energía, como es la industria minera. Y esto no quita que hayan otras industrias también cercanas que se puedan abastecer. Bueno, este es un pequeño gráfico en el cual ustedes pueden ver que justamente el mayor potencial que tenemos se encuentra en el sur y la mayor demanda también de energía la encontramos en el sur, ¿no? Entonces, eso es interesante poder verlo. ¿Qué hay de la biomasa? La biomasa, como ustedes saben, es todo tipo de residuo orgánico que nosotros podríamos aprovechar y gran parte de esta biomasa también se da en términos de cuántos residuos orgánicos nosotros estamos utilizando, inclusive cuánto estamos generando en términos de residuos sólidos, ¿no es cierto? En el caso del Perú tenemos una situación bastante grave, diría yo, ¿no? Sobre todo en términos de salud. Miren ustedes acá, este es un gráfico, una tabla del censo del año 2017, y acá ustedes pueden ver que más de 2 millones de viviendas en el Perú utiliza todavía biomasa sólida, como la bosta, como la leña, para poder cocinar. ¿Qué significa esto? Que muchas familias en nuestro país todavía tienen problemas respiratorios, tienen problemas a la vista, generan emisiones de material particulado y gases dentro de sus propias viviendas, ¿no? Y asimismo generan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, eso es un problema que se podría trabajar si es que nosotros tratamos esa biomasa de una manera distinta. Acá ustedes ven otro gran problema y este está relacionado un poquito más al tema sanitario, que es la generación de residuos sólidos, ¿no? Nosotros generamos aproximadamente 0,82 kilogramos por habitante día, ¿no? En el país. Y toda esta generación, o de toda esta generación, casi el 50% de los residuos termina en botaderos a cielo abierto o en las playas o en los ríos, en las riberas, generando un problema definitivamente
realmente de salud pública muy grave, ¿no? Entonces, es algo que todavía no logramos solucionar en el país y nuevamente el poder utilizar estos residuos para generar energía nos daría no solamente una fuente adicional de generación de energía, sino también nos permitiría eliminar un problema de salud pública que tenemos en el país. Otro tema adicional en términos de biomasa es que en nuestro país tenemos muchos residuos agrícolas, ¿no? Y generalmente lo que se hace con los residuos agrícolas es quemarlo, ¿no? Quemarlo generando emisiones, generando también problemas a la salud de las personas, etcétera. En lugar de hacer eso, nosotros podríamos aprovechar sobre la zona del costa para poder generar energía, tanto energía calorífica como energía eléctrica. Y algo importante en el caso de la biomasa, al igual que en el caso de la geotermia, es que es una energía que está accesible, que es 24/7, es estable y podemos tener muchos beneficios. ¿Qué barreras podemos encontrar o encontramos actualmente justamente para el desarrollo de estas tecnologías? Acá ustedes pueden ver un gráfico que detalla más o menos cómo es el desarrollo de un proyecto geotérmico. Cuando nosotros iniciamos un proyecto geotérmico, partimos por una exploración superficial, geológica, geoquímica, geofísica, y luego pasamos a una etapa de exploración subterránea. Esta etapa de exploración subterránea es la más compleja, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que perforar pozos entre 2 a 3 kilómetros de profundidad y el problema está en que podemos perforar y no encontrar el recurso o encontrar un recurso que tal vez no tenga la temperatura suficiente millones de dólares, lo cual significa que si nosotros no somos exitosos en esa perforación, podemos tener grandes pérdidas. Entonces, justamente en el caso de la geotermia, nosotros tenemos un alto riesgo en esta etapa de perforación. Y eso definitivamente se traduce en altos costos finales, ¿no? Sobre todo para proyectos greenfield, para proyectos nuevos. Porque cuando ya estamos hablando de ampliaciones, acá definitivamente ya conocemos el recurso, conocemos el reservorio, tenemos mayores datos de cómo se desenvuelve en términos de presión y temperatura y por lo tanto los costos también disminuyen porque este riesgo se va a la mitad, ¿no? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta porque a veces se compara a todas las energías renovables por igual, o por ejemplo, algunos mecanismos, como el caso de las subastas, se tienen las mismas condiciones, ¿no? Para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y este no es el caso de la geotermia, porque la geotermia tiene, para empezar, periodos más largos, de 7 u 8 años para el desarrollo de proyectos convencionales, y adicionalmente tiene este alto riesgo que no es igual en otros proyectos renovables como los eólicos o los solares, ¿no? Sin embargo, hay muchas instituciones que ya vienen apoyando a la disminución o el apalancamiento de estos riesgos, ¿no? Tenemos al Banco Mundial, al BID, al Banco Centroamericano de Integración Económica, CAF, JICA, a la cooperación alemana, la cooperación japonesa, etcétera, ¿no? Y lo que ellos hacen es básicamente poder aportar en esta etapa de exploración subterránea, que es, como les decía, la más riesgosa, ¿no? Hay otras barreras operacionales adicionales, como es el caso de que todos los sitios geotérmicos, o la gran mayoría en realidad, de los sitios geotérmicos de nuestro país se encuentran a más de 3.000 metros de altitud, ¿no? Y por lo tanto tenemos algunas condiciones técnicas que superar, ¿no? Pero esto no es algo imposible. Ya tenemos el ejemplo de Chile. Cerro Pabellón se encuentra a más de 4.900 metros de altitud y por lo tanto se puede desarrollar proyectos sin ningún problema. Adicionalmente, las zonas geotérmicas que nosotros tenemos no cuentan con la infraestructura, ¿no? Para poder llegar a esas zonas, para poder transportar el equipamiento. Entonces, una gran ayuda también por parte del Estado podría ser poder contar con un desarrollo de la infraestructura, tanto en términos de líneas de transmisión, que nos acerquen a los sitios geotérmicos para disminuir los costos, como en los caminos de acceso, ¿no? Entonces, eso es algo importante.
Algo que les decía es que tenemos que encontrar un mecanismo adecuado para la geotermia. Hay muchas formas, en muchos casos hay varios países que lo desarrollan de manera interna, es decir, que el Estado mismo promueve la geotermia o a partir de empresas nacionales, ¿no es cierto? En otros casos lo hacen en una conjunción nacional con privada, ¿no? Y en otros casos da algunos mecanismos como subastas, como feed-in tariffs, etcétera, para poder promover este tipo de proyectos. Otra cosa interesante en la cual también podemos pensar es que hay otro tipo de plantas mucho más sencillas, geotérmicas también, de boca de pozo, que podrían disminuir los tiempos de puesta en operación de centrales, ¿no? Ese tipo de plantas pueden entrar a operar entre 3 a 4 años si es que bueno, nosotros podemos desarrollar, ¿no?, este tipo de proyectos. Y esto es algo importante porque nos permitiría ir ganando información acerca del recurso geotérmico y disminuir también nuestros riesgos, ¿no?, mientras ponemos una planta tal vez un poquito más grande. Entonces, esto es algo en lo cual también podríamos pensar, ¿no? Algo importante que tenemos que tener en cuenta acerca de estas tecnologías es que van alineadas con los compromisos climáticos de los distintos países, ¿no? Y el Perú no es ajeno a esto, ¿no? Nosotros estamos buscando por lo menos ser carbono neutrales al año 2050 y esto significa que tenemos que adicionar nuevos proyectos que sean renovables, ¿no? Y la ventaja de la biomasa y la geotermia, como les decía, es que tienen altos factores de planta, son estables, son 24/7, no tienen esta intermitencia. Sobre todo en el caso de la geotermia, es una tecnología muy flexible. Puede entrar y salir, ¿no?, del sistema, lo cual ayuda también a la operación de toda la red, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo importante porque son tecnologías que sí pueden aportar mucho en términos de capacidad. Como les decía, nosotros tenemos compromisos climáticos, ¿no? Y el sector energético es digamos, el segundo sector con mayor importancia y mayores compromisos para la reducción de emisiones, ¿no? De todo este país, digamos, de generación de emisiones que tenemos a nivel nacional, el sector energético tiene un 28.32%, básicamente por el transporte y también por las plantas de generación eléctrica. Acá ustedes pueden ver nuestros compromisos. Nosotros tenemos 62 medidas de mitigación que hacen, ¿no?, o que por lo menos hasta el momento, podrían reducir en un 23.3% nuestras emisiones al año 2030. Sin embargo, ya tenemos un compromiso de llegar al 40%. Significa que tenemos que pasar de este 23.3 al 40, adicionando nuevas medidas de mitigación. Entre ellas podrían ser, ¿no?, nuevas medidas como el uso de centrales de biomasa y de geotermia, no solo para generación eléctrica, sino estoy hablando también para generación de calor, porque hasta el momento no forman parte, digamos, de esta única medida de combinación de energías renovables que tenemos, ¿no? ¿Qué ventajas ambientales adicionales hay? En el caso de la central de biomasa, esta es una de las centrales que tiene una menor cantidad de emisiones en términos de todo su ciclo de vida, ¿no? Desde la composición o, bueno, desde el desarrollo de sus componentes hasta la etapa final. Y en el caso de las centrales geotérmicas, esta de hecho es una de las centrales que tiene una menor huella de carbono. Y si estamos hablando de centrales binarias, que son centrales que utilizan algún fluido de trabajo para su funcionamiento, la emisión es cero, ¿no? Porque todo el fluido geotérmico se reinyecta. Entonces, esto es algo importantísimo porque definitivamente nos puede ayudar a disminuir nuestras emisiones, ¿no? Otra ventaja adicional, sobre todo en el caso de la geotermia, es el bajo consumo de agua. Y esto es un tema importante en la zona sur de nuestro país que tiene muchos problemas de escasez hídrica, ¿no? Entonces, estamos hablando de una tecnología que consume poca agua, pero que al mismo tiempo podría generar agua caliente que puede ser utilizado por la misma población, ¿no? Y otra ventaja adicional, esto
Esto significa que necesitamos una menor cantidad de terreno para implementar la misma cantidad de megas en función a otras tecnologías. Y esto es algo importante porque definitivamente tenemos menos emisiones, generaríamos menos impactos ambientales, ¿no? De la flora y la fauna de los lugares en los cuales desarrollemos el proyecto. Otra cosa importante de estas dos tecnologías es que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo hambre cero, porque tanto la geotermia como biomasa nos puede ayudar, por ejemplo, en términos de generación de fertilizantes, en el caso de la biomasa, en generación de invernaderos, en el caso de la geotermia, y por lo tanto podemos mantener producciones constantes de distintos tipos de cultivos, ¿no? A lo largo del año en zonas altoandinas que no tienen esa posibilidad. Lo mismo nos permite trabajar en igualdad de género. Muchos proyectos geotérmicos y de biomasa pues tienen este tema de igualdad de género en el cual tratan de incluir a las mujeres en los proyectos de ingeniería, y eso es algo bastante importante. Obviamente ambas tecnologías nos permiten contribuir a la energía asequible y no contaminante, a ciudades y comunidades sostenibles y a acción por el clima por esta disminución de emisiones. Hacer biomasa, ¿no? Por ejemplo, cocción limpia es muy importante, lo podemos hacer a través de biodigestores, ¿no? Y estos biodigestores producen metano que se puede utilizar en cocinas de manera limpia en lugar de utilizar la bosta y la leña que contaminan a las viviendas, ¿no? Podemos generar a su vez generación eléctrica, ¿no? En zonas aisladas, lo cual también es bastante importante. En el caso de la geotermia, podemos llevar calefacción a zonas altoandinas, lo cual definitivamente es un reto en el Perú. Todos los años se sufre de las heladas, ¿no? En estas zonas, y la geotermia está muy, muy cerca. Ahorita les voy a mostrar un mapa de la ubicación de las zonas geotérmicas frente a las zonas con potencial de heladas, ¿no? Lo mismo para el caso de la crianza de animales. Con las heladas, uno de los principales efectos, además de las pérdidas humanas, son las pérdidas de los animales que constituyen pues el sustento económico de la población. Entonces, con geotermia se puede dar calor a cobertizos de animales para que estos puedan estar bien durante la época de heladas, ¿no? Podemos también tener una acuicultura sostenible, ¿no? Durante toda la época de heladas, y lo mismo invernaderos, secado de alimentos, procesamiento de alimentos, etc. Y algo en lo que sí venimos utilizando geotermia ahorita es en el turismo y la recreación, ¿no? Ya hemos visto los baños del Inca, tenemos los baños termales en Churín, en el Colca, en Cusco, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo les quería decir sobre este mapa y la cercanía que hay de zonas geotérmicas de mediana y baja temperatura que tienen fluido caliente, que podría ser utilizados en zonas con riesgo de heladas. Las zonas de riesgo de heladas son todas las que ustedes ven acá en azul, y las zonas que tienen potencial geotérmico, ustedes las pueden ver acá con estos puntos rojos, rojos y naranjas, ¿no? Entonces eso es algo bastante importante. Podríamos nosotros utilizar la geotermia, extraer fluido caliente y llevarlo a las comunidades. Hablando ya un poquito de nuevos mercados que podríamos tener para el desarrollo de la biomasa en la geotermia, uno de los posibles mercados es la producción del hidrógeno verde. Y esto es algo que se está dando mucho a nivel mundial. Ya países cercanos como Chile ya lo vienen desarrollando, ¿no? Y la geotermia y la biomasa tienen un alto potencial también para el desarrollo de hidrógeno de manera limpia y sostenible. De hecho, ya hay algunas plantas que vienen desarrollando, que vienen produciendo hidrógeno. Acá nada más en Heathly Shady, en Islandia, ya se está produciendo hidrógeno en los periodos de alta producción de la planta geotérmica, y se está generando o digamos almacenando de alguna forma esta energía con el hidrógeno. Entonces es algo adicional y constituye un nuevo mercado también, ¿no? No solamente pensar en la generación de energía eléctrica, sino que también podemos producir hidrógeno. Otro nuevo mercado que se está desarrollando acá en Islandia también es la captura de carbono. Es un nuevo mercado, sobre todo para países europeos, y lo que están haciendo ellos básicamente es capturar el dióxido de carbono de las plantas y lo están reinyectando, ¿no? En rocas basálticas para que se mantenga allí. En 2 a 3 años esto se convierte nuevamente en carbonato sólido en rocas, y
dióxido de carbono se captura. Y esta misma tecnología se puede utilizar con el CO2 proveniente de otras industrias, ¿no? Otra nueva forma de promover la geotermia justamente es a través del uso de pozos de hidrocarburos que ahorita se encuentran maduros o que están decayendo en su producción, porque con el pasar del tiempo estos pozos de hidrocarburos empiezan a producir una mayor cantidad de agua geotérmica caliente. Y este fluido geotérmico caliente puede ser aprovechado a partir de centrales binarias, ¿no? Que tengan un menor punto de ebullición y con esto nosotros podríamos aprovechar estos pozos existentes y por lo tanto no tener que perforar nuevos pozos, lo cual te genera una reducción de costos muy grande y adicionalmente no generamos nuevos impactos ambientales, ¿no? Y podemos tener obviamente nuevos ingresos económicos o generar una mayor cantidad de los ejemplos que ya se están dando acá, ¿no? De la aplicación de la geotermia, como les decía, en el Colca ya se utiliza geotermia en estos ecolodges, que es muy importante para el desarrollo del turismo también y para el desarrollo de las localidades. Y tenemos buenas aplicación también de la biomasa en distintos biodigestores tubulares familiares y también en biodigestores a nivel industrial, como el biodigestor de La Calera. Me parece que San Fernando también tiene ya biodigestores. Entonces, así como esas industrias, hay muchas que pueden ya aplicar esta tecnología para producir metano y para producir fertilizantes también. Y bueno, acá también tenemos algunos proyectos de biomasa como las plantas de pirólisis de Machu Picchu, ¿no? Que también es algo importante. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles y muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tan excelente presentación. Realmente muy interesante el tema que se ha abordado. Asimismo, recordamos a todos nuestros participantes que nos pueden dejar las preguntas a través del chat para que nuestro ponente amablemente pueda contestarlas. Y también a través de la transmisión que tenemos de nuestra página de Facebook también para poder absolver algunas dudas que tuviesen al respecto. Bien, nos han dejado una consulta también a través de nuestras redes sociales y nos mencionan que usted había mencionado que la geotecnia requiere de mayor inversión y de tiempo de ejecución. ¿Qué estrategias de parte del Estado se pueden adoptar para hacer más atractiva esta tecnología? Sí, hay muchas estrategias en realidad. Como yo les decía, hay en la mayor parte de países en realidad el Estado es el principal promotor de la geotermia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en muchos países? Lo que se llama a organismos de cooperación internacional que apoyen esta primera etapa, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de perforación. Y en muchos países son los mismos gobiernos los que desarrollan a través de sus empresas nacionales, ¿no? Desarrollan esta primera etapa, que es la perforación, y con eso disminuyen el riesgo. Y ya dejan para una segunda etapa, que podría ser una etapa como conjunta entre la empresa nacional y la empresa privada, ya que ya no tienen ese riesgo inicial de la perforación, entonces los costos se abaratan, ¿no? Y eso es algo importante también porque así las empresas nacionales empiezan a ganar mayor cantidad de información y experiencia en el desarrollo de proyectos geotérmicos. Hay otros casos en los cuales esto es meramente privado y algunos, o digamos el gobierno da algunos mecanismos de promoción, como son las subastas de energía renovable, como son los feed-in tariffs, en los cuales se da un precio tope, digamos, para la generación de energía eléctrica y todas aquellas empresas de generación de energía geotérmica que quieran o que puedan llegar a ese precio que consideran competitivo, entonces inician sus proyectos. Hay muchas formas, ¿no? Esas son algunas de ellas, pero definitivamente tiene que haber un rol promotor por parte del Estado. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que
se necesitan muchas personas capacitadas en el desarrollo de proyectos geotérmicos, ¿no? Entonces, el Estado ahorita, al no mostrar interés, también limita la capacitación de más personas, ¿no? Dentro del aparato estatal. Ahorita nada más la Organización de las Naciones Unidas tiene acá un programa de 6 meses para capacitar a personal de entidades del Estado, ¿no? En geotermia. Lamentablemente todos estos años no se ha participado y este es el primer año en el cual hay 2 personas que se están capacitando en geotermia. ¿Por qué no se participa? Porque el Estado no tiene interés en el desarrollo de geotermia. Entonces, eso es algo en lo cual hay que trabajar, que se tiene que cambiar desde nuestras instituciones. Muchas gracias por la respuesta, estimada. También nos hicieron llegar otra consulta de parte de Yesenia Paucar, que consulta: ¿es posible generar un proyecto de energía geotermia en un área de conservación regional como Vilcanota Maure en Tacna? Sí, definitivamente sí. Ya hay muchas formas, digamos, de mitigar los impactos ambientales de este tipo de proyectos. De hecho, la perforación direccional es una de ellas para no tener tanta afectación a nivel superficial. Se perfora de manera direccional. Hay muchos trabajos también que se puede hacer con las comunidades en estas zonas o áreas naturales protegidas, ¿no? Que es súper importante. Entonces, no es algo imposible. Yo no les digo que la geotermia no tenga impactos ambientales, pero la idea es poder gestionarlos de una manera adecuada. Y esto definitivamente se puede hacer y ya el mismo plan maestro del área de conservación Vilacota Maure considera la geotermia como una tecnología compatible. Perfecto. Muchas gracias por absolver las consultas. No nos ha llegado más preguntas por el momento. De la misma manera, agradecerle por la excelente ponencia, por un tema tan interesante y tan importante que también necesita repotenciarse dentro de nuestro país. Bien, con esto vamos a dar pase a nuestra siguiente ponente para poder continuar con la serie de... Oh, bueno, acá nos llegó otra consulta también. Me parece que todavía podríamos darle respuesta. Consulta Jairo Aníbal: ¿sería más eficiente realizar un proyecto de energía de geotermia que la masificación del gas en la región del sur del Perú? A mi parecer sí. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más eficiente generar energía in situ. Si tú tienes energía en el sur con geotermia, con solar, con eólica, siempre va a ser más eficiente generar energía en donde tú la tienes disponible. Con geotermia podemos generar energía de base limpia en el sur y no tener que traer energía desde el centro. Entonces, los costos pueden ser posibles, ¿por qué no? Y creo que había una última pregunta sobre costos referenciales en términos de desarrollo de proyectos geotérmicos. Estos son muy variables. Costos de tecnologías greenfield de proyectos nuevos, que les decía que son más riesgosos, varían entre 90 a $100 megavatio hora. Sin embargo, costos que ya tienen este primer desarrollo, ¿no? Y son ampliaciones, digamos, pueden disminuir considerablemente entre 50 a 60, ¿no? $, megavatio hora. Ahorita estamos en un promedio a nivel mundial de todos los tipos de plantas de $75 megavatio hora. Perfecto. Muchas gracias, estimada. Con esto Gracias a damos ustedes por la cierre. invitación. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bien, para continuar con el taller del día de hoy, agradeciendo la ponencia de la ingeniera Jimena, vamos a dar pase a nuestro siguiente ponente con el tema potencial energético renovable, para lo cual contamos con la presencia de Andrea Pavia, quien es egresado y titulado de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Sapienza de Roma. Integró su formación con una maestría en carreras y funciones internacionales en el mismo Ateneo para luego orientar sus estudios hacia el sector comercial. Cuenta con un máster de especialización en internalización de empresas y proyectos europeos, conseguido en el Instituto CIOI en Roma y con un diplomado de gestión de comercio internacional del Instituto ADEX de Lima. Además, ha desempeñado el cargo de Business Development en América Latina para una empresa italiana de ingeniería y servicios ambientales con sede en Lima, para luego conseguir la posición de Account Manager para una agencia italiana de marketing y comunicación en Lima. Y desde el 2021 colabora con la Agencia Especializada de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Unido. Como experto nacional de Perú,
sobre energía y ambiente. Muy buenas tardes, Andrea. Puede iniciar con... Voy a compartir la pantalla. Perfecto, ahora sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a la Red de Jóvenes para la Transición Energética. Gracias en particular a Alejandra Valdivia por la invitación. Bueno, la presentación anterior ha sido extremadamente completa, así que yo voy a integrar algunas partes haciendo referencia sobre todo al caso de Italia y algunas oportunidades en Perú, sobre todo para la parte de financiación. Bueno, empezando con el tema de las biomasas, que hay un pequeño problema con la presentación. Ok, bueno, las biomasas obviamente son el conjunto generada por los residuos vegetales y animales, como hemos visto, y es posible tratarlas de manera específica para poder obtener energía. Constituyen una fuente muy importante para la humanidad, ya que permiten la posibilidad de obtener energía y al mismo tiempo de reducir los volúmenes de residuos sólidos, que de otra forma habría que eliminar teniendo en cuenta grandes volúmenes. Además de eso, nos permite limitar la dependencia de fuentes no renovables y obviamente también de sus proveedores. Para la conversión en energía tenemos tres tipos de procesos distintos. Procesos termoquímicos, como por ejemplo la combustión y la pirólisis, que tanto se está utilizando en la gestión de residuos orgánicos urbanos también, que permite también al finalizar el proyecto obtener tanto energía como también en algunos casos carbón activado, que puede tener amplio uso a nivel industrial en diferentes sectores. También ahí se puede procesar a través de procesos bioquímicos, a través de la fermentación alcohólica y la digestión anaeróbica, como pasa por ejemplo con los desechos de granjas y establos, para la obtención, por ejemplo, de gas que luego se puede quemar para obtener energía eléctrica. Y a través de procesos químicos físicos como la fermentación y el prensado, que se utiliza mucho para los desechos de la agricultura y que permite obtener biocombustibles como el biodiesel. El biodiesel en Italia está también logrando mucha importancia justamente para limitar la dependencia que tenemos del diésel derivante del petróleo, entonces eliminar la dependencia de combustibles fósiles. Y en general la Unión Europea ha puesto un límite a la existencia de motores diésel. Desde 2035 muy probablemente ya no se producirán motores diésel. Entonces, el uso de biodiesel, digamos, constituye una etapa intermedia muy importante hacia la eliminación total en 2035. Las principales fortalezas del uso de biomasa para obtener energía es que se trata de una energía totalmente renovable que utiliza de manera muy eficiente los recursos naturales. De hecho, las biomasas derivan de productos de la tierra, por lo tanto son recursos totalmente renovables. Y su aplicación también reduce, como hemos dicho antes, los volúmenes de los desechos que luego se tienen que tratar. Como hemos dicho, reduce la dependencia de combustibles fósiles y también de sus proveedores. Como hemos visto, también eso es un tema muy importante y lamentablemente muy actual en Europa. Nuestra dependencia del proveedor ruso de gas es todavía extremadamente grande y en los últimos años estamos trabajando mucho hacia el desarrollo de formas alternativas de producción de energía eléctrica justamente para limitar esta dependencia. Ese es un peligro porque obviamente también tener esta dependencia también hace que la otra parte tenga un peso muy fuerte a la hora de negociar
condiciones comerciales y eso digamos, nunca es bueno para un país. El uso de biomasas también constituye un recurso ecosostenible, ya que no estamos sacando material del subsuelo y quemándolo para luego emitir más CO2 en la atmósfera, sino que estamos aprovechando el dióxido de carbono, estamos emitiendo de carbono que igual ya era parte de la biosfera, en cuanto era parte a través de, bajo forma de plantas. Y también podemos tener garantizada la continuidad de la entrega, ya que es un producto de desecho de las actividades agrícolas y de las actividades humanas. El uso de biomasas también presenta algunos límites. Efectivamente puede no estar completamente limpio cuando se utiliza la combustión. Muchas veces se pueden tener sustancias digamos que puede ser no muy amigables con la presencia de comunidades, de centros habitados en los alrededores, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de residuos sólidos orgánicos urbanos. A veces uno de los problemas también es la falta de espacio para el cultivo. Muchas veces algunas empresas prefieren utilizar el sitio que ocuparía una planta de producción de energía bajo forma de biomasas, ampliando la parte del cultivo, porque con eso genera en muchos casos una mayor rentabilidad. Sin embargo, la tecnología en los últimos años ha hecho muchos pasos adelante y hoy en día existen también soluciones semienterradas o totalmente enterradas que permiten ahorrar muchísimo sitio y no quitar espacio a la empresa para la realización de otras actividades. El costo del proceso actualmente también es un límite, sobre todo si se emplea tecnología que no está muy a la vanguardia. Muchas veces las biomasas tienen que tratarse para reducir la humedad residual y eso obviamente afecta de manera significativa el tiempo de proceso, los costos y otros temas. Sin embargo, como decía antes, la tecnología sigue adelante y muchos problemas ya se están solucionando. Para lo que concierne el ejemplo de Italia, la producción de energía de biomasas ha crecido de forma constante y actualmente representa la tercera fuente renovable después de la energía eólica y de la energía fotovoltaica. Actualmente hay más de 2.700 plantas de biogás a biomasa con una producción de más de 19.562 gigavatios. Entonces es muy grande. La gestión de biomasas actualmente proporciona alrededor del 6% del total del requerimiento de la energía del país. Todavía no es gigante, tenemos muchísimo más potencial, ya que, como podemos ver, las principales regiones donde se han implementado este tipo de tecnologías para la producción de energía eléctrica son Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto. Son regiones del norte, que por lo general presentan un nivel de desarrollo industrial más elevado. Sin embargo, también en el centro y en el sur hay un potencial enorme, sobre todo en el sur, que es más agrícola comparado con otras regiones. Hay un potencial enorme todavía para aprovechar. El uso de biomasas en Italia presenta altos niveles de eficiencia. Por ejemplo, actualmente por cada tonelada de biomasa de madera es posible producir hasta un megavatio hora de energía eléctrica. Como decía, a pesar de que tengamos esta producción tan desarrollada, todavía hay mucho potencial y falta mucho para hacer. En los últimos planos de inversión del gobierno, también las biomasas están presentes, por lo tanto en los próximos años seguramente vamos a seguir creciendo. Hablando de geotermia, bueno, se trata del aprovechamiento del calor natural de la tierra para la producción de energía eléctrica. Se trata de una energía alternativa generada durante la formación de la tierra y también de la energía térmica liberada durante el proceso de desintegración nuclear de algunos elementos radiactivos en el subsuelo, como el uranio, que se encuentran en las estratificaciones de nuestro planeta, en el núcleo, en el manto y en la corteza. Es una fuente muy importante de energía, ya que tiene, como decíamos también en la presentación anterior, un impacto muy bajo a nivel ambiental. Es posible convertir la energía térmica de la Tierra en energía
energía, digamos, aprovechable para el desarrollo de las actividades humanas a través de tres tipos de tres formas, digamos. La geotermia clásica, que es típica de áreas volcánicas o tectónicas. En este caso, el agua sale del subsuelo de forma natural, bajo forma de géiseres a veces, y que se transforma directamente en electricidad gracias a turbinas en las plantas geotérmicas. En este caso hablamos de agua y vapor que salen ya a una temperatura muy, muy alta, a veces por encima de los 220 grados. También tenemos una geotermia de mediana entalpía, que es típica siempre de zonas volcánicas o tectónicas. En este caso, las temperaturas son más bajas, van entre 90 y 150 grados centígrados, y se necesitan centrales eléctricas de ciclo binario, a veces que operan con temperaturas más bajas comparado con el primer tipo. Y también tenemos la geotermia de baja entalpía. En este caso son temperaturas más bajas, arriba de los 30 grados, de 30 a 90. No es posible utilizar esta energía para la producción de energía eléctrica, sin embargo, se puede aprovechar la energía térmica para calentar piscinas, para calentar hogares también, y eso se utiliza muchísimo, por ejemplo, en Islandia. Hay un impacto medio ambiente extremadamente bajo y es un tipo de energía que no sufre variaciones durante el año. Por lo tanto, los sistemas geotérmicos también son muy silenciosos y se integran perfectamente con la presencia de centros urbanizados alrededor. Se utiliza mucho para sistemas domésticos cuando se aprovecha para la producción de agua caliente, y es mucho menos peligrosa como fuente de energía comparado con los sistemas de calefacción que utilizan combustibles, porque obviamente no hay presencia de fuego directo, de llamas directas. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el alto nivel de empleo inducido que conlleva la realización de proyectos geotérmicos. Es decir, que por cada megavatio hora de producción de energía eléctrica gracias a la geotermia, tenemos más empleos, tenemos más personas empleadas, los llamados empleos verdes. Para la energía geotérmica, me parece que son 34 personas en promedio contratadas por la empresa por cada megavatio hora de energía producida. Por lo tanto, es un tema que hay que tener en cuenta. Los llamados empleos verdes relacionados con este sector, por lo tanto, son mucho más altos comparados con otras formas de producción de energías a partir de fuentes renovables. La energía geotérmica también tiene algunos límites. Las plantas en algunos casos pueden perturbar visualmente el paisaje, a veces pasa, y en algunos casos las plantas pueden emitir olores, ya que obviamente teniendo una conexión directa con el subsuelo, a veces pueden haber emisiones de sulfuro de hidrógeno, aunque hay que decir que las últimas tecnologías ya mitigan mucho este problema. Los campos geotérmicos muchas veces están dispersos y están a grandes profundidades, por lo tanto a veces no es tan directo el aprovechamiento, no es tan fácil el aprovechamiento, y esa es una de las razones para las que actualmente solo el 1% de la energía del mundo es geotérmica, a pesar del gran potencial. El caso de Italia es extremadamente interesante porque en Italia tenemos un potencial de energía geotérmica extraíble enorme, más o menos si lo podemos comparar con una cantidad en petróleo, sería alrededor de 10.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Es decir, más de 160.000 teravatios de energía, frente a un requerimiento anual de poco más de 300 teravatios, que es el requerimiento total de Italia, de 300 teravatios hora. Por lo tanto, aprovechando una mínima cantidad de la energía, del potencial geotérmico que tenemos como país, podríamos abastecer toda la demanda del país sin ningún problema. En Italia, sin embargo, la energía geotérmica solo representa el 1,8% del total de la energía producida. A pesar de eso, si comparamos la situación de Italia con la situación de otros países europeos y con otros países del mundo, podemos decir que junto con Islandia y Turquía estamos en la cabeza.
estamos entre los países que tienen más avanzado el tema del aprovechamiento de la energía geotérmica. Eso gracias a la gran cantidad de fuentes naturales de agua caliente que se concentran en toda la península, en Toscana. En los últimos años, la cantidad de energía geotérmica producida ha seguido creciendo, pero con un ritmo bastante lento. Hay que pensar que la década entre 2007 y 2017, el crecimiento de la energía geotérmica en Italia solo ha sido de un 10%. Por lo tanto, la geotermia en Italia todavía no ha tenido un papel al 100% protagónico, a pesar de su gran potencial para los próximos años. Las previsiones más optimistas, según datos de Enel, dicen que dentro de 2050, si se acompaña este proceso de crecimiento con buenas políticas públicas, podríamos llegar a tener un 34%, o sea, la energía geotérmica podría llegar a cubrir un 34% del total de la demanda de energía eléctrica italiana. Eso sería una gran ventaja y nos permitiría también desconectarnos mucho del uso de combustibles fósiles, que es uno de los objetivos de mediano plazo que tenemos como país. La parte final de mi presentación, como mencionaba, está más dirigida a la parte financiera de apoyo para la realización de este tipo de proyectos y oportunidades en Perú. En Italia existen diversas herramientas financieras de apoyo para la realización de proyectos ambientales. Proyectos que también incluyen una parte de energías renovables, entre las cuales el aprovechamiento de biomasas y el aprovechamiento de la energía geotérmica tienen un papel muy importante. Existen proyectos de financiación privada, como por ejemplo Energy2Crowd, que permite a inversionistas particulares el acceso a proyectos de inversión de energías renovables. Otro ejemplo es la concesión de Green Loan por parte de CDP, sería Cassa Depositi e Prestiti, para la financiación de proyectos ambientales y que tiene como objetivo la realización de plantas para la producción de energías renovables. Hay que decir que Cassa Depositi e Prestiti es una entidad pública italiana que pone a disposición dinero público para la realización de varios proyectos de acuerdo a los objetivos de desarrollo estratégico del gobierno italiano. En 2019, Cassa Depositi e Prestiti, CDP, firmó un acuerdo con 4 otros bancos europeos para poner a disposición de 10.000 millones de euros para la financiación de proyectos verdes con el objetivo de acelerar la transición energética. Por lo tanto, tanto el gobierno italiano como también la Unión Europea están empujando mucho para acelerar estos procesos de transición. Por lo tanto, están empujando mucho el desarrollo de este tipo de proyectos basados en energías renovables. Entre estos proyectos también tienen presencia las plantas, la realización de plantas de biomasa. Otro caso muy interesante son los Green Bonds, que son una fuente de financiamiento para los emisores que tienen un requerimiento de financiamiento o refinanciamiento para proyectos ambientales. Los bonos verdes pueden ser atractivos tanto para los emisores, para la realización de proyectos verdes, como también para los inversionistas. Para los inversionistas, yo diría, pueden ser doblemente interesantes porque, por un lado, obviamente tienen una rentabilidad del mismo bono y, por otro lado, también pueden utilizar este tipo de inversión para obtener una ventaja comercial y para marketearse también como empresa green, de cierta forma, y obtener de este tipo una ventaja a nivel comercial. Un ejemplo en Italia de Green Bond es, por ejemplo, el Foresight Italian Green Bond Fund de 5,4 millones de euros para la financiación de la realización de una planta de cogeneración a biomasa en la región Piemonte. El proyecto ha sido todo un éxito, utiliza tecnologías top de muy alto nivel y también bien. En los últimos años se está poniendo más atención en el desarrollo de estos tipos de proyectos, aunque hay todavía un gran potencial para aprovechar.
Por ejemplo, Proinversión pone a disposición dos herramientas principales, el APP, que es el Sistema de Asociación Público-Privada para la realización de proyectos de interés para la comunidad, entre los cuales también infraestructuras energéticas. En este caso, la iniciativa, digamos, ya no es solo pública, sino puede ser también privada. La empresa privada puede dirigirse al sector público con un proyecto de realización de una infraestructura de interés para la comunidad y el privado se pone de acuerdo con el público, se realiza la infraestructura y en muchos casos también la empresa privada puede obtener su retorno gracias a algunas formas de concesión que se acuerdan obviamente previamente con el sector público. Eso agiliza muchísimo la realización de obras de infraestructura, también no solo de infraestructura energética. El otro sistema es el sistema de obras por impuestos. Hay empresas muy grandes en Perú que deben muchos millones de soles al Estado en impuestos y pueden elegir a través de ese sistema de realizar obras y de pagar menos impuestos. Efectivamente es una modalidad de inversión pública con participación de la empresa privada que fomenta mucho la ejecución rápida y eficiente de proyectos, adelantando el desarrollo y mejorando también la calidad de vida de más peruanos, justamente porque los proyectos se realizan de una forma más ágil. Actualmente, Proinversión no tiene en cartera proyectos renovables con obras por impuestos. Sin embargo, las empresas privadas siempre tienen la posibilidad de este tipo de modalidad. Por lo tanto, es una oportunidad que hay que tener en cuenta. Otro aspecto interesante es el Peru Sustainable Bond. Efectivamente, a finales de 2021, me parece que en el mes de octubre, Perú emitió bonos globales de moneda extranjera por un valor total de 4.000 millones de dólares. El objetivo de esta operación es de financiar proyectos y gastos que tengan impactos positivos sobre el medio ambiente y que promuevan el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, vivienda y educación. Y eso es muy interesante porque también uno de los objetivos estratégicos de realización de proyectos a través de este fondo es la financiación de proyectos de energías renovables. En particular, en el proyecto también se menciona la producción de energía a través del uso de biomasas y de energía geotérmica. Por lo tanto, esta también es una herramienta que, digamos, se puede poner a disposición para la realización de este tipo de proyectos. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio Italiana del Perú estamos estamos muy activos en el tema de promoción ambiental. Hace muchos años también colaboramos con la principal feria italiana sobre el sector ambiental, que es la Feria Ecomondo, organizando delegaciones peruanas de empresas que operan en el sector ambiental para que puedan visitar la feria. Ahora estamos organizando una delegación para la edición de noviembre de 2022. Estamos llevando a unos 15 operadores peruanos que tendrán la oportunidad también de tener reuniones B2B con empresas italianas del sector ambiental que pueden proveer tecnologías. Estoy a completa disposición, os agradezco para la oportunidad. Aquí les dejo mis datos también por si tienen alguna otra consulta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, André, por tan excelente presentación, con un tema tan interesante también que se ha abordado en esta segunda parte del taller. Animamos a todos nuestros y nuestras participantes para que puedan dejar sus consultas a través del chat. Asimismo, podamos hacerlas llegar a nuestro ponente. Me parece que nos han dejado alguna consulta de Astrid Chávez. ¿Cuáles son los montos referenciales de inversión, teniendo en cuenta la misma potencia en comparación con otras centrales de generación, de ya sea energía solar, eólica, etc.? Y bueno, también, adelante. Eso es muy complicado de determinar porque depende muchísimo, bueno, de muchas condiciones, de la posición, del tamaño, del contexto también.
Eso es muy complicado de contestar. Bien. Bueno, igual para tener un marco. También nos dejan otra consulta por acá. ¿En qué regiones vienen desarrollando biomasa? Es una pregunta que nos han dejado a través del Facebook. Sí, en Italia las regiones que están más avanzadas con el tema de desarrollo de centrales de plantas de biomasa son sobre todo la región Emilia-Romagna, la región Lombardía y la región Véneto. Son tres regiones del norte donde hay una intensa actividad industrial y una intensa actividad agrícola también, sobre todo en Emilia-Romagna. Perfecto, muchas gracias. Por el momento no nos han dejado ninguna consulta más, por lo que veo. Igual reitero a los participantes que nos puedan dejar alguna consulta más para hacerla llegar al ponente. Bien, nos han dejado otra consulta más. ¿Cómo Sí, una empresa peruana puede obtener un financiamiento de las entidades italianas y cuál sería el procedimiento a seguir? sí, muy buena pregunta. Efectivamente, Cassa Depositi e Prestiti, la entidad que mencionaba antes, tiene relación con dos entidades públicas, SACE y SIMEST. SACE y SIMEST son dos entidades que se encargan de financiar o apoyar la financiación de proyectos en el extranjero donde se emplee tecnología italiana. Con las oficinas de Ciudad del México, que es la sede, digamos, principal para los países de América Central y de América del Sur, donde se habla el idioma español. Por lo tanto, si una empresa está interesada en hacer este tipo de contacto, nosotros podemos organizar una reunión con los responsables de la sede de Ciudad de México y profundizar este tema. Pero sí hay herramientas de financiación también para proyectos en el extranjero. Perfecto, muchas gracias. Y también nos dejan otra consulta. ¿El Perú qué potencial tendría para el aprovechamiento de la biomasa? Seguramente tiene un potencial enorme porque la actividad agroindustrial es muy intensa en el país. Entonces, hay mucho que se puede hacer todavía, sobre todo en la región de la costa y las regiones de la selva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con una última consulta también que nos hacen llegar, ¿podría comentarnos sobre las posibilidades del proyecto geotérmico Acumani? Acumani, no lo conozco, no tengo conocimiento de este proyecto en realidad. Así que no sé. Sí. Correcto, bueno, acá también nos dejan otra consulta. ¿Qué acciones podemos comenzar a hacer para incentivar el uso de la geotérmica? Bueno, seguramente es necesario, digamos, un empuje desde arriba. El gobierno tendría que implementar unas políticas, como decíamos también en la presentación anterior, para que se utilice más este tipo de recursos, Eso sería básico. Es muy importante sensibilizar también el mundo de la política para que tome acciones y políticas importantes para mejorar la implementación de este tipo de soluciones, que permitirían también hacer que muchas comunidades en zonas alejadas puedan tener acceso a la energía. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también hay otra consulta consiguiente a esta, ¿no? ¿Y qué consecuencias o riesgos ambientales hay con el uso de esta energía? Riesgos ambientales en sí diría que no hay, o sea, peligros fuertes a nivel ambiental diría que no hay con el uso de biomasas o con el uso de la geotermia. Obviamente es muy importante siempre realizar plantas utilizando una tecnología avanzada y hacer las cosas en seguridad, pero no son tecnologías que conllevan grandes riesgos ambientales, aparte de los límites que he mencionado antes, como por ejemplo el tema de la gestión de los olores en ciertos casos con plantas de energía geotérmica, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Esas serían todas las consultas por ese espacio. Lo invitamos a que pueda brindarnos tal vez un mensaje final.
Perfecto. Bueno, no, solo agradecer a todos para la atención y agradecer también a la Red de Jóvenes para la Transición Energética para esta oportunidad y nada, cualquier cosa estoy a completa disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, André. La información que nos has proporcionado realmente es muy valiosa y agradecemos su presencia y estaríamos muy contentos también de verlo pues, en una siguiente oportunidad en este Será un espacio. placer. Muchas gracias igualmente. Entonces, antes de finalizar, invitamos a que todos los presentes podamos tomarnos una foto para conmemorar el espacio. Bien, ahí vemos algunos que ya pudieron prender su cámara. Perfecto. Me parece que algunos están todavía prendiendo su cámara. Esperamos unos cortos segundos también. Y bueno, tenemos... Bueno, creo que ya vamos a tomar la foto. Me parece que algunos participantes ya pudieron. Entonces, solo les pedimos una sonrisa para poder tomar la foto, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vemos que se han sumado otros más. Entonces, un minuto más, por favor, para poder... ¿Me permite saludar a don Andrea? Sí, creo que sí. Lo de le va a escribir. Ah, perfecto, perfecto. Genial. Muchas gracias, señorita Elise. Gracias. Hasta igualmente, muchas gracias. Bien, para ya finalizar este espacio, damos gracias a todos los participantes por su presencia el día de hoy, al igual a todos nuestros ponentes que nos han acompañado. Recordamos que para el día de mañana también continuamos con esta semana de la transición energética, con otro taller también bastante importante e interesante. También de la misma manera les pedimos que sigan pues atentos a nuestras redes sociales para el contenido y también para que puedan seguir las transmisiones y que en caso no se puedan conectar a través del Zoom. De la misma manera también comentarles que subimos contenido relacionado a la transición energética y otros temas importantes en nuestras redes sociales. Y para finalizar, y esperamos contar también mañana con la presencia de cada uno de ustedes, tenemos el taller número 4 ya, denominado Rol de la masificación del gas natural en la transición energética del Perú. Este se va a desarrollar a las 6 p.m. y les pedimos también que puedan ser partícipes y que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos encontramos el día de mañana. Hasta luego, gracias.